Buenas, buenas, bienvenidos al día 22 en estos capítulos iniciales de la temporada 3 del subconsciente sistema operativo, donde vamos a insistir un poco más en estos primeros capítulos en algo que nos cuesta aceptar y asimilar, que es que nuestro cuerpo eh, decide antes que nuestro relato. No es el relato el que decide tal cual como creemos, sino que es nuestro cuerpo y el relato llega después. Decimos, me enojé porque me faltaron el respeto o me puse mal porque fue injusto, contesté así porque me provocaron y puede ser, pero si miramos fino, el orden suele ser el que decíamos. Primero, por ejemplo, una tensión corporal, después la emoción y después el argumento. El cuerpo casi siempre va primero. Pensémoslo en algo bien simple. Estamos caminando tranquilos y de repente alguien nos llama con un tono mala onda, un poco seco. Todavía no pensamos qué significa ese tono, pero ya sentimos algo. Un pequeño cierre en el pecho, una tensión en la mandíbula o un nudo en el estómago. Y eso no fue una decisión consciente. Eso fue lo que llamaremos activación. ¿Y qué es la activación? La activación es un mecanismo que se enciende cuando el cuerpo interpreta que hay algo relevante o amenazante y tenemos que prepararnos. Prepararnos no necesariamente para pelear, a veces es para defendernos, a veces para justificarnos, a veces inclusive es prepararnos para agradar al otro y a veces es prepararnos para retirarnos. Es un mini estado de alerta en donde hay un pico de energía, se tensan los músculos, se acelera un poco el pulso, se agudiza la atención y todo eso ocurre antes de que pensemos con claridad. Después viene el relato, y el relato es brillante, el relato organiza, explica, justifica, pero no fue lo que inició el movimiento. Otra analogía, el cuerpo sería como una alarma sensible, no espera una confirmación, sino que en vez de abrir el debate, a ver si corresponde o conviene, sin consultar con el yo consciente, detecta algo que se parece a peligro y se activa directamente. A veces acierta y a veces, muchas veces, exagera. Pero hay algo que hace siempre. Siempre es rápido, es muy, muy veloz, más que la emoción, más que el pensamiento. En un ejemplo mío, por ejemplo, a mí me pasa que si estoy cansado y alguien me habla con tono de exigencia o mala onda, mi mandíbula y el muslo izquierdo se me tensan antes de que yo llegue a pensar nada. Si yo no registro ese momento, el argumento que me venga ya va a tener una carga histórica de algo, porque esto ya está programado. El primer signo de que esto ya está programado es que de modo inconsciente, involuntario, irracional y lógico se me enciende un grupo neuronal que me activa la mandíbula, el muslo izquierdo y se me tensa todo eso antes de que yo piense nada. Entonces, si no registro ese momento, el argumento que aparece va a parecer racional, pero en realidad nació de una activación. Otros ejemplos podrían ser cuando alguien dice yo soy así, me defiendo cuando
siento injusticia. Y cuando miramos más profundo, muchas veces, no es la injusticia lo que lo dispara, sino que es una sensación corporal antigua de quedar en inferioridad de condiciones o de sentirse menos, y eso es lo que activa la defensa. Después aparece la palabra injusticia, pero el cuerpo ya decidió mucho antes y ya estaba preparándose para defenderse. Entonces, frase de este episodio podría ser: el cuerpo interpreta más rápido que nuestro discurso. O inclusive, más directa, el relato justifica lo que el cuerpo ya activó. El relato justifica lo que el cuerpo ya activó. Y para ir cerrando, vamos a proponer una práctica para el día de hoy, donde podemos intentar elegir una situación. No la analicemos todavía, pero sí analicemos el cuerpo. En una reacción automática que tengamos en esa situación, preguntémonos: ¿dónde lo sentí primero? ¿Qué parte del cuerpo se activó? ¿Esto que se activó fue antes o después que el pensamiento? Y si detectamos que fue antes, ahí vamos a estar viendo al sistema operativo funcionando en vivo y en directo. Luego podemos aprovechar esto también, nos va a resultar útil para detenernos en el pensamiento automático que surgió, ya que ahí vamos a detectar también otra posible reacción automática, esta vez desde el pensamiento. De hecho, la práctica completa podría ser, es algo que recomiendo mucho en el consultorio, que es tener en notas del celu o en algún lugar un registro cuando algo nos incomode o nos irrite o nos saque de carril de lo rutinario, poder anotar cuál fue el detonante, qué fue lo que ocurrió afuera que hizo que a mi sistema le llame más la atención e inicie una activación. Una vez que se inicia la activación, ¿qué fue lo primero que percibimos de nuestro cuerpo? ¿En qué zona del cuerpo? ¿Qué es lo que pasó en el cuerpo? Luego, el sentir, en las emociones. Luego, ¿cuál fue el pensamiento automático? Y con estos datos podemos terminar el ejercicio pensando en qué terminamos nosotros decidiendo hacer. Al final nos inclinamos por la reacción automática, inconsciente, irracional, involuntaria, súper veloz, o tuvimos un espacio de tiempo, un poco de aire, en donde pudimos decidir cómo actuar y así, en vez de reaccionar, responder de modo consciente, racional, lógico, coherente con nuestro objetivo de vida y de modo voluntario. Bueno, mañana continuamos introduciéndonos un poco más en este plano increíblemente útil y necesario que es el subconsciente, el sistema operativo. Esto fue Paja Mental por Fran La Torraga.